Caixo a todos. Habíamos visto la interpolación circular en coordenadas cartesianas. Explicamos ahora cómo se programaría en coordenadas polares. En principio el criterio es el mismo. Yo tengo mi punto de inicio al que he llegado en cualquiera de los formatos de programación, interpolación lineal, circular, lo de menos. Lo importante es que en este momento me encuentro aquí. Y quiero llegar hasta este punto final. Entonces, si lo quiero hacer en coordenadas polares, tengo también dos formatos. En principio, G2 y G3 se mantiene igual, arco horario y arco antihorario. ¿Y qué tengo que conocer del punto final? Tengo que conocer el ángulo, la I y la J. La I y la J mantienen el mismo sentido y el mismo significado que tenían coordenadas cartesianas. Uno, el punto de inicio con el centro del arco, hago la escuadra y me muevo del inicio al centro. Hacia la derecha positivo, hacia arriba positivo. El ángulo. Para hacer el ángulo yo os aconsejo que hagáis una horizontal desde el centro del arco, esta horizontal, y levantéis hasta encontrar el punto final, independientemente de dónde esté el inicial, eso os da igual, la horizontal hasta el punto final. Si el recorrido lo hacéis en sentido contrario a las agujas del reloj, ese ángulo será positivo. Si lo hacéis en el sentido de las agujas del reloj, será negativo. Entonces, en este caso, si hago este de aquí, será positivo. Si hubiese hecho el resto, hasta los 360 grados, sería negativo. En este caso en el que yo programo G2 o G3, el ángulo, la I y la J, el control de forma automática coloca el origen polar en el origen del centro del arco. Es decir, no tengo que programar G93 o G93 y J para definir el origen polar. Él automáticamente lo va a situar en el centro del arco. El origen polar, al programar esto, pasa a estar automáticamente aquí. Y es algo que debo tener presente en el resto de la programación. El otro formato de polares me permite programar primero el origen polar respecto al origen de coordenadas cartesianas, con lo que la I y la J en este momento definen las coordenadas del centro del arco desde el origen de coordenadas cartesianas. Y ahí él coloca el origen polar. Después definiré el G2 o el G3 y lo mismo, trazo una horizontal y busco el punto final. Y ese será el valor de Q. Con el mismo criterio, si lo hago en el sentido contrario a las agujas del reloj, Q positiva; si lo hago en sentido de las agujas del reloj, Q negativo. Repasamos entonces. Tengo dos formatos, G2, G3 con ángulo con I con J, o el formato que va compuesto por dos bloques, G93 y J, G2, G3 con el ángulo. El ángulo va a ser positivo si lo mido en el sentido contrario a las agujas del reloj y negativo si lo mido en sentido de las agujas del reloj. ¿Cómo tengo que medirlo? Haciendo una horizontal hacia la derecha desde el centro del arco y irme a buscar las coordenadas del punto final. Ese ángulo es el que tengo que marcar en la Q. Si estoy programando primero G93 y J para definir el origen polar, lo hago desde el origen de coordenadas cartesianas hasta el centro del arco. Y después, en un bloque solo, programo el ángulo, G2, G3 con el ángulo, y el criterio el mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el de arriba y el de abajo? En este formato, el origen polar, automáticamente el control lo coloca en el centro del arco. ¿Y cómo sabe dónde está el centro del arco? Porque la I y la J le está diciendo dónde está el centro del arco. Entonces, ahí coloca el origen polar y a partir de ahí mide el valor del ángulo que tiene que recorrer para llegar al punto final. En este otro caso, el centro del arco, que es donde va a situar el origen polar, se lo da respecto al origen de coordenadas cartesianas. Y luego el ángulo tiene el mismo significado que arriba. ¿Cuándo uno y cuándo otro? Pues lo mismo que cuando hablábamos de las coordenadas cartesianas. En función de las cotas que me dé el plano, utilizaré un formato u otro. Evito aprender un único formato. Tengo presentes las posibilidades que hay y con eso siempre intento
no tener que hacer ningún cálculo. ¿Vale? Venga, pues mucha suerte con ello.